El hombre que comía fantasmas. Todos los días comenzaban en la sala de reuniones, pintada de pared a pared con una paleta de colores pasteles envejecidos y un gris oscuro como de hospital. En el centro de nuestra pequeña habitación, una mesa de forma ovalada dominaba el espacio con cada asiento ocupado por una enfermera cansada. Desde una de las ventanas, un haz de luz matutina a menudo se deslizaba obstinadamente entre las persianas. Es en esta sala monótona donde discutimos cosas como la cantidad de pacientes actuales y si aumentar o disminuir sus medicamentos. En un entorno de trabajo propenso a cambiar todos los días, tales reuniones eran vitales para mantener el ritmo de la instalación. Mientras tomaba un sorbo de mi café matutino y resbalaba el amargo calor por mi garganta, no pude evitar mirar el rostro más nuevo de nuestro personal. Un joven con un corte de pelo corto y afilado y un rostro pétreo y serio. Alec Burns. Una molestia. En ninguna de las tantas reuniones que tuvimos, él nunca pudo quedarse callado, sentarse y escuchar mientras resolvíamos los conflictos diarios. No, tenía que intervenir en cada momento que podía, deteniendo todo para interrumpir con «No estoy de acuerdo. Bueno, de donde vengo hacemos las cosas diferente». Ciertamente una molestia. Cada clínica tenía al menos uno de este tipo, recién salidos de la universidad, hambrientos por experimentar el mundo al que pronto se unirían. Cariñosamente nos referimos a ellos como cerebritos, aquellos que creen que no son capaces de hacer nada mal, virtuosos instantáneos cuando entran al campo de trabajo. Estas personas eran bastante fáciles de detectar, posturas tensas y soberbias, asintiendo con impaciencia mientras les hablas, como si ya supieran lo que estás a punto de decir y que simplemente parloteas y piensas demasiado lento para ellos. ¿Y tú? Solo tú eres el que está haciendo las cosas mal. Todavía puedo recordar a uno en particular, un joven sabelotodo que se había convertido en una molestia en nuestros servicios en laboratorios y clínicas, charlando sobre cómo habíamos estado haciendo todo incorrectamente y no según las reglas. Así fue hasta que un día, mientras lo espiaba, me di cuenta que la bolsa de dopamina que había puesto para un paciente se empezó a drenar, pero en las sábanas. Nunca había visto la cara de alguien enrojecerse tan rápido. ¿Y qué pasa con toda esa importancia que se autodan después de momentos como este? Es desechada, pisoteada por el desprecio de aquellos a quienes habían reprendido odiosamente. Y puedes apostar hasta tu último centavo que Alec Burns sufriría lo mismo eventualmente. La vida tiene una forma particular de destruir nuestros egos. Una vez que la reunión terminó y la enfermera a cargo asignó a nuestros pacientes sus dosis para los días venideros, me dispuse a completar mis tareas diarias. Dentro de los límites de nuestra unidad de 25 camas, nuestros pacientes consistían principalmente en aquellos que se recuperaban de una lesión, ya sea accidental o intencionalmente infligida. El intento de suicidio era un asunto frecuente aquí, y la mayoría de esos pacientes eran más peligrosos para ellos mismos que para los demás. Dicho esto, siempre estaban aquellos de los que teníamos que tener cuidado. En mis años como enfermero psiquiátrico, me habían pateado, mordido, golpeado y durante la mayor parte del día amenazado verbalmente. Aún así, nunca dejé que mi ánimo se viniera abajo, sin importar cuánta saliva o maldiciones se me lanzaran. Al contrario de cómo las redes sociales o los horrores cinematográficos pueden representarlos, los pabellones psiquiátricos no son lugares retorcidos llenos de locos. Son lugares de curación, de alivio, un refugio para los físicamente vivos pero atormentados internamente. Sí, algunos pateaban y chillaban en los pasillos hasta que se les partía la garganta, pero muchos otros contenían un dolor mucho más silencioso e invisible. Por eso estaba yo allí, para ayudar a aliviar los fríos terrores de sus mentes. Y por eso, nuestro recién llegado, Roland Bull, se convertiría en mi próximo gran proyecto. Estaba lloviendo la noche que lo trajeron.
lo vi rondando en una camilla, con rostro frío, húmedo y goteando. Sus ojos parpadearon con una conciencia transitoria, tal vez apenas captando las formas y sonidos a su alrededor. Por un momento nos miramos fijamente mientras lo llevaban a la unidad de cuidados intensivos. 10 sujetapapeles, 8 canicas y 5 clavos. Esos fueron los objetos que se sacaron del estómago del señor Bull. Le diagnosticaron pica, un trastorno poco común en el que se siente la necesidad de ingerir objetos no comestibles, aunque un caso de esta gravedad era especialmente raro. Abarcando ese hecho, también le habían diagnosticado un trastorno depresivo, ansiedad severa y estrés postraumático. A pesar de mi historial en el campo psiquiátrico, no pude evitar sentirme lamentablemente mal preparado para él. Si tan solo hubiera tenido la más mínima pista. Me detuve en la puerta del señor Bull, revisé mis notas una vez más y entré con cuidado. La habitación recordaba a un dormitorio universitario con una sola ventana que brindaba una vista maravillosa al estacionamiento. El señor Bull estaba despierto y encorvado sobre su mesa. Un montón de cabello suelto, salvaje y fibroso cubría su rostro. Tenía las piernas cruzadas a la altura de los tobillos y le habían quitado los 2 cordones de los zapatos. Parecía estar resolviendo vigorosamente un crucigrama con uno de nuestros lápices de hule. Golpeé suavemente la puerta, lo que hizo que se girara hacia mí. «Buenos días, señor Bull», sonreí mientras me presenté. «¿Cómo se encuentra hoy?» De entre la cortina de cabello, una cara delgada me vio, regalándome una mirada vacía que parecía reprimir sus impulsos. Sus ojos, los más abiertos posible, pero no del todo enfocados. Parecía estar en algún punto alrededor de los 40 años. Desde el mentón hasta las mejillas, una serie de cicatrices estaban grabadas en sus rasgos. Posible autolesión, pensé. Continué el saludo. «Mi nombre es Jason. Soy uno de los enfermeros que trabajan aquí para asegurarme de que todo esté bien y que su tiempo con nosotros sea agradable. ¿Hay algo en lo que le pueda ayudar?» Sus ojos cansados me inspeccionaron de arriba a abajo, tratando de leerme, así como yo trataba de leerlo a él. Luego, en su boca se dibujó una pequeña sonrisa, que arrugó las marcas de arañazos en su cara. «Tienes dedos de pianista». «¿Perdón?», pregunté, sorprendido por su declaración. Levantó las manos y flexionó los dedos. «Dedos de pianista. Papá también los tenía. Solía tocar todo el tiempo en su oficina, sobre todo las gimnopedias y un poco de Chopin. ¿Tú tocas algo?». A pesar de su apariencia áspera, su voz tenía una genuina alegría detrás de ella. «No, absolutamente nada». Me reí entre dientes. Mi mamá hizo que una de sus amigas me diera lecciones cuando era más joven, pero desafortunadamente no se me quedó grabado casi nada. Sí, la señora Brown era una ávida maestra de artes, pero ahora yo solo podía recordar el hedor a caldo de pollo que emanaba de su aliento. Como sea, fue un placer conocerlo oficialmente. No dude en avisarme si necesita algo. Haremos todo lo posible para ayudar. «Por supuesto», respondió, frotando un dedo a lo largo de su barbilla bordeada de cicatrices. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de la verdadera magnitud en la que el señor Bull necesitaba ser monitoreado. Desde el pabellón donde estaba la televisión, había arrancado el botón de encendido del control remoto, así como los 2 botones de volumen, y se tragó sus pequeños cuerpos de plástico. Desde su baño, había girado la tapa de uno de los dispensadores de jabón y se lo había tragado. Y antes de que pudiéramos captarlo, ya se había tragado el lápiz de plástico flexible que le habíamos dado para sus crucigramas. A medida que se hicieron los arreglos para cuidar su alimentación, reflexionamos sobre diferentes opciones de tratamiento para su condición. En la mayoría de los casos, la pica es causada por una deficiencia de hierro en el cuerpo, lo que provoca que desee algo para reponer los minerales que le faltan. Por eso le recetamos un suplemento de hierro.
Después de algunas semanas con las dosis, 2 pastillas al día y una dieta rica en hierro, su deseo por los artículos no alimentarios había disminuido considerablemente. Yo estaba extasiado por el progreso, completamente convencido de que en poco tiempo sus síntomas podrían desaparecer por completo. Desafortunadamente, llegué a descubrir que solo estábamos rascando la superficie de Roland Bull. Los suplementos que tomó lo ayudaron, pero pronto dejó de importar, pues descubriríamos que su brazalete del hospital había desaparecido no tan misteriosamente. Llegué a descubrir que dejó de tomar las tabletas por completo, escondiéndolas debajo de la lengua solo para escupirlas más tarde. Además de eso, había dejado de comer literalmente cualquier cosa que le proporcionáramos. A la noche siguiente, pasé por su habitación para ver cómo estaba una vez más. Roland se encontraba nuevamente sentado en su escritorio, su columna vertebral rígidamente recta y su cuello doblado hacia la ventana. Había una bandeja de comida en la cama junto a él, fría y sin comer. La recogí y se la ofrecí. «De verdad debería comer algo, señor Bull. De lo contrario nos pedirán que le proporcionemos un tubo de alimentación. La comida es mucho mejor, créame». No me reconoció. Simplemente mantuvo esa mirada hacia la mancha grisácea de asfalto afuera. Protestas como esta no estaban fuera de lo común, especialmente para pacientes que enfrentan ansiedad y depresión severa. Cuando me giré para ir a informar sobre su estado, una voz débil y marchita salió de él. «Se está acercando». Le temblaban los labios. «¿A qué se refiere?», pregunté, tratando de analizar lo que acababa de decir. «¿Qué se está acercando?». Pero fue inútil. Había vuelto al silencio, manteniendo la mirada vidriosa hacia la ventana. Evidentemente nuestra conversación había terminado. Esa misma noche un grito resonó por los pasillos. Venía de la habitación del señor Bull. Fui el primero en llegar. Atravesé rápidamente la puerta y lo vi agitarse entre las sábanas. Sus manos arañaron y agarraron la nada mientras sus gruesos talones pateaban impotentes. Evaluando la situación, intenté hablar con él primero para calmar sus nervios detrás de los gritos frenéticos. Él no respondió. Los labios se curvaron hacia atrás de sus encías y sus ojos se retorcieron salvajemente en sus cuencas. Luego, con un movimiento rápido, sus manos agitadas convergieron y se cerraron alrededor de su garganta, asfixiándose en un agarre mortal. Me moví para quitarle las manos de encima, tratando de romper con cuidado el estrangulamiento que tenía sobre sí mismo. Incluso con su garganta retorcida en su propio agarre, un grito apretado todavía se abrió paso. Cuando su presión comenzó a aflojarse, el aullido se detuvo repentinamente y fue reemplazado por un sonido especial, la señal reveladora de que alguien está a punto de tener arcadas. No queriendo que vomitara de espaldas, me moví para empujar su cuerpo hacia un lado, mientras miraba ansiosamente hacia la puerta para ver si llegaba más ayuda. Pero cuando volví la vista hacia él, todo se detuvo. El latido de mi corazón aumentó a una espantosa aceleración. Traté de respirar, pero no pude. Hay algo tan oscuro y diferente cuando te golpea una conmoción indescriptible, como si cada nervio de tu cuerpo, cada entrada sensorial al mundo exterior, se hubiera cortado de repente. Tu voz es demasiado frágil para hablar. Tus ojos tienen demasiado miedo de cerrarse. Los pensamientos se agolpan desesperadamente en tu cerebro, solo para ahogarse antes de llegar a la superficie. Había sucedido tan rápido que apenas pude procesar el contorno fantasmal del rostro de Roland o el repentino nudo deformado en su garganta. Dedos largos y húmedos brillaban dentro de su boca. Salieron desde las profundidades rosadas y oscuras del interior de su cuerpo. Estaban magullados, con colores negruzcos y púrpuras. Hileras de saliva viscosa se estiraron y rompieron entre sus articulaciones retorcidas. Un olor acre, bacteriano, apestaba de sus dedos gangrenados.
Los ojos de Roland se pusieron en blanco mientras su cuerpo se agitaba y dejaba escapar una horrible gárgara. Los dedos se inclinaron hacia adelante, curvándose sobre su cara como una araña puesta de cabeza, y comenzaron a tirar de sus mandíbulas, tratando de estirarlas más y más. Sus uñas dentadas y partidas rasparon su barbilla, sus mejillas, su nariz, cavando oscuros surcos en su carne. El sonido de pasos entrando en la habitación me trajo de regreso. Había llegado otro enfermero. Miré una vez más el rostro de Roland, ahora cubierto por una red de nuevas y sangrantes ronchas. Pero sin dedos. Ninguno en absoluto. Juntos, el otro enfermero y yo sujetamos a Roland y le inyectamos de forma segura una dosis de B52, 2 miligramos de Ativan y 5 miligramos de Haldol en una aguja y 50 miligramos de Benadryl en la otra. Con el esfuerzo colectivo de 3 drogas diferentes atravesando su sistema, su lucha finalmente cesó. Se dañó demasiado, comentó el otro enfermero, examinando las marcas en su rostro. Deberíamos haberlo sometido mucho antes que esto pasara. Entonces me di cuenta de que la ayuda no era otra que de Alec Barnes, el cerebrito. Lo que sea que dijo a continuación y lo escuché. Ya me había ido a buscar un ungüento para los cortes de Roland. No dormí bien esa noche. Dormité y desperté varias veces sin ninguna esperanza de pescar el sueño. Al poco tiempo estaba despierto y parado sobre el lavabo del baño. Tenía ambas manos contra la porcelana. En medio de los escombros de mis pensamientos, mi cerebro buscaba respuestas, algo que pudiera explicar lo que había sucedido. Pero las respuestas se quedaron cortas. No tenía suficiente sustancia, no había suficiente material del que agarrarse. Solo podía imaginar esos dedos, sus poros podridos, sus nudillos crispados saliendo de la boca de un hombre, tratando de sacar algo aún más grande por su garganta. La imagen hizo que mis entrañas se sintieran miserables y una breve náusea me recorrió el vientre. ¡Ay, qué absurdo! Respondí bruscamente ante los pensamientos repugnantes. Ridículo. Repugnante. Contrólate. Dar crédito a tal cosa era inaceptable. Fue un momento angustiante, una fabricación de una mente agitada en una situación estresante. Ese es el final del asunto. No se requiere más discusión. Hice gárgaras con un enjuague bucal, me golpeé las mejillas con ambas manos y volví a la cama, repitiendo el mismo intento para recuperar el sueño. Pero cuando finalmente me quedé dormido, no hubo protección contra mis pesadillas. Estaba allí de nuevo, de pie en la habitación de Roland, mientras su forma borrosa gritaba y se retorcía en las sábanas. Traté de contenerlo antes de que pudiera lastimarse, solo para que mis brazos retrocedieran solos y agarraran mi garganta en su lugar. Los últimos suspiros me abandonaron. En el fondo de mi garganta algo comenzó a moverse, abriéndose camino hacia arriba. Me tambaleé hacia adelante, apretando los ojos para abrirlos y cerrarlos rápidamente, tratando de despertarme. Pero no sirvió de nada. Solo pude vomitar desesperadamente cuando mi cabeza cayó hacia atrás y la cosa dentro de mi garganta forzó su llegada. Mi visión captó la pared, justo en el momento en que se reflejó mi sombra, escupiendo un nuevo horror deforme. La próxima vez que vi a Roland en persona fue durante su paseo supervisado al patio exterior. Fue para dar a los pacientes un respiro fuera del pabellón. Macetas colgaban de la cerca que encerraba el lugar, junto con una pared pintada en un mural y algunos aros de baloncesto. El señor Bull insistió en que yo fuera quien lo supervisara ese día. Los nuevos rasguños grabados en su rostro se habían curado, rompiendo en patrones fractales descoloridos. Se sentó en uno de los bancos de color azul diamante y aspiró profundamente. La lluvia está en camino.
Puedes olerla. Con suerte no vendrá antes de mi viaje a casa, suspiré, respirando un poco del olor que mencionaba, la frescura justo antes de una tormenta. Tarareó pasivamente, y después de una breve pausa entre nosotros, apareció la pregunta repentina. ¿Lo viste, no? La pregunta envió un escalofrío por mi columna vertebral, y aunque solo fuera por un momento, se notó en mi rostro. Se dio cuenta de esto. La vivacidad de su voz subió unos decibeles. Sí lo viste, ¿verdad? ¿A qué se refiere?, pregunté, echando mis hombros hacia atrás. Se apoyó en el respaldo termoplástico del banco. Estás asustado de admitirlo, lo entiendo, en serio. Pero ninguno de nosotros tiene tanta suerte como para poder negarlo. Mis ojos vagaron por el patio, buscando con cierta timidez cualquier otra persona alrededor. Estábamos solos. Bueno, va a tener que ser más específico, no estoy entendiendo del todo. Sus ojos cansados y llorosos se enfocaron en mí. Tuve que esperar a que lo vieras antes de poder decir algo. De lo contrario, nunca me creerías. Sé que no lo harías. Luego sus labios partidos se curvaron en una sonrisa. Pero si no escuchas ahora, no sabrás lo que viste, y siempre te quedarás pensando en eso. No respondí, pero tal vez fue la expresión absorta en mi rostro lo que le indicó que continuara. Comenzó con hielo, dijo, haciendo una pausa como para reflexionar sobre ese hecho. Me encantó la textura. La sensación de aplastarlo entre mis dientes en pedazos diminutos y crepitantes era una de las pocas cosas que podía calmar mi ansiedad. Y cuando eso no fue suficiente, me dediqué a masticar pedazos de pintura y chupar monedas durante un buen rato. Era un niño muy ansioso, ¿sabes? Una ráfaga de viento silbó a través de la cerca y agitó las flores colgantes. Su lengua relamió sus labios. Crecí en un hogar adinerado con padres adinerados. Uno de los dos tan dulce como puede ser, mientras que el otro era emocionalmente distante. ¿Puedes adivinar cuál era el padre?, preguntó con una sonrisa. El estereotipado proveedor que consideraba que el apoyo financiero a nuestra familia era un vínculo suficiente entre nosotros. Naturalmente no estábamos muy unidos, y a medida que mis tendencias se intensificaban, él y mi madre estaban completamente convencidos de que se trataba simplemente de una fase. No me preguntes por qué no fue así. No sabría decirte. Todo lo que sabía era que mis ansias por lo indigerible solo empeoraban a medida que envejecía. Me quedé en silencio y escuché, sin atreverme a decir nada más que lo distrajera. Sentí la responsabilidad de comprenderlo. Finalmente se había abierto. Ya no desaparecería detrás de esa mirada plana hacia la ventana. Sorprendentemente, no era el único con compulsiones en nuestra casa. Roland se rió entre dientes. Papá era un coleccionista, no de monedas o vinilos viejos y polvorientos. Él incursionó en otras cosas. Una cantimplora colgada del hombro de un soldado muerto. Una soga gastada que se usaba para romper cuellos en el siglo XIX. Incluso un cráneo antiguo con la mitad de su cúpula rajada por algún horrible medio de tortura. Eran cosas que le interesaban, para consternación de mi madre. Pequeños pedazos de oscuridad que le gustaba encontrar. Ni siquiera estoy seguro de dónde sacó su piano antiguo,
pero sé que de vez en cuando oía tocar las mismas 2 teclas en medio de la noche. Entonces, un día, mientras él y mi madre estaban en un viaje de negocios, me colé en su estudio para ver la colección privada. Uno de ellos me llamó la atención. Una joya en un anillo que alguna vez perteneció a una mujer muerta, que se dice que la maldijo con una muerte prematura. Me sentí atraído por la joya, como si un impulso me hubiera obligado a creer que de alguna manera era mía, que me pertenecía. Así que me la tragué. Una mirada de angustia lo cruzó. Estaba asustado esa noche, absolutamente petrificado de que papá volviera solo para encontrarse con que faltaba el anillo en su colección. Luego, la noche siguiente, recorrió mis intestinos. Lo saqué de mis desechos, lo limpié intensamente y lo devolví ileso a la colección. Mi padre no se dio cuenta. Muy pronto lo hice de nuevo, esta vez con el hueso de un gato negro usado en un hechizo de brujería. Comenzó a parecer un juego, pero pronto se convirtió en un ritual entre mi padre y yo. Él traía algo a casa y yo lo tragaba, aunque solo fuera un trozo. Le lavaba la sangre y las heces cuando salía y lo volvía a colocar allí. Claro, puede haber habido algo de dolor y una ligera decoloración aquí y allá, pero nunca lo suficiente como para que él se diera cuenta. Se sentía bien, incluso celestial. Papá y yo finalmente encontramos algo en común. A los dos nos gustaban los objetos. Su rostro luego decayó, volviéndose estoico y fantasmal, y su voz perdió su forma. Cuando llegó el momento de seguir adelante con mi vida, tuve que poner fin a nuestro pequeño juego. Nunca se enteró de lo que le había estado haciendo a su colección. Me las había arreglado, o eso pensé, para dejar de consumirlas. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a tener pensamientos extraños sobre todas esas cosas malditas y embrujadas. Cómo se habían sentido repentinamente diferentes en mis manos después de que salían. Casi como si la energía que alguna vez tuvieron ya no estuviera allí. Como si hubiera quedado atrás en algún lugar dentro de mí. ¿Y qué pasaría si toda esa energía, o lo que sea que tuvieran, se dejara reposar y fermentar a lo largo de los años, hasta que se convirtiera en otra cosa? Frotó una mano pálida sobre su pecho. Una cosa que finalmente quiere salir. Cuando su voz por fin se desvaneció en el silencio, hablé. ¿Qué quiere decir exactamente con quiere salir? El brillo sobre sus ojos había vuelto. Me gustaría volver a entrar ahora, por favor. Esa fue la última y más larga conversación que jamás hubiéramos tenido juntos, y él terminó de compartir ese día conmigo. Traté de desviar mis pensamientos lejos de esa conversación. Era demasiado para digerir. Durante el resto de ese día, ya no me sentí como yo mismo dentro del pabellón, casi como si el peso allí se hubiera vuelto demasiado aplastante, como si algo estuviera a punto de subir por la cima y todo lo que podía hacer era prepararme para un impacto que no podía ver. Lo que sucedió a continuación ocurrió un domingo por la noche, 3 días después del inquebrantable silencio de Roland Bull. Estaba haciendo mis rondas habituales en el pabellón y me detuve para ver cómo estaba. Toqué 3 veces, abrí su puerta y entré rutinariamente. Roland no estaba en su cama ni en su lugar habitual en el escritorio. La puerta de su baño se abrió ligeramente. El sonido de un fregadero corriendo provenía del interior.
Señor Bull, solo estoy aquí para ver cómo se encuentra. ¿Está todo bien?, dije. No hubo respuesta. Señor Bull, ¿está bien? Aún así nada. Solo el constante sonido del agua corriendo. Sin previo aviso, la puerta del baño se abrió, rebotó en el tope de goma y luego volvió a rebotar en el cuerpo de Roland Bull. Se había tropezado de espaldas sobre sus talones, ambas manos estaban alrededor de su cuello. Su rostro estaba enrojecido en un color ciruela oscuro. Montones de espuma salieron de su boca, rodando sobre sus labios que se habían puesto azules. Las lágrimas escurrieron de sus ojos que brotaron de sus cuencas. De él emergió un único sonido, la nota de gárgaras del aire atrapado en su garganta. «¡Se ahoga!», gritaban mis pensamientos. «¡Se está ahogando!». Lo agarré, girando su cuerpo 180 grados mientras mis dos brazos se cerraban alrededor de su cintura. Nunca en mi vida había realizado la maniobra Heimlich, pero en ese momento era cuestión de vida o muerte. Apreté con fuerza su abdomen con un rápido empuje hacia arriba, prácticamente levantándolo del suelo. Su cuerpo se echó hacia atrás, pero no hubo suerte para deshacerse de lo que fuera que estaba dentro de su garganta. La puerta se abrió. Alguien más había escuchado la conmoción. Miré febrilmente hacia la persona mientras administraba otro abrazo ineficaz. La otra persona no era otra que Alec Barnes. Incluso en medio del pánico, despreciaba mucho su presencia allí. «¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando?», preguntó, lo que solo me enfureció. «¡Se asfixia!», espeté, tirando del señor Bull hacia atrás una vez más. Sangre caliente corrió por mis brazos. Me obligué a tragar saliva, tratando de mojar mi boca seca. Pero en ese mismo instante, con mis dos brazos abrochados a su alrededor, había sentido algo peculiar. Un repentino movimiento de sus entrañas. Un movimiento casi de voltereta. Demasiado pronunciado para ignorarlo. El cerebrito retrocedió hacia mi periferia. «Déjame hacerlo, yo puedo». «No, yo lo hago», le cicié, levantando el cuerpo del señor Bull hacia arriba de nuevo, más fuerte de lo que nunca pensé que podría. Su pecho se agitó a medida que salían más jadeos tensos. Trozos de su saliva se derramaron sobre mis brazos. Luego se tambaleó hacia adelante en mi agarre. Se sentía como si sus entrañas se hubieran descomprimido a la vez, como si un recipiente hermético se abriera. Su garganta se abrió. Dejó escapar un grito acuoso de dolor y arcadas. En algún lugar cerca de nosotros, Alec hizo un ruido. Algo que se escuchó como... «Dios, ¿qué es eso?». Algo pesado cayó al suelo. Roland Bull quedó flácido en mis brazos. Alec Barnes dejó escapar un grito. Un movimiento frenético se deslizó por la habitación, como el sonido de un pez retorciéndose en un muelle, seguido de algo rascando una pared. Mis ojos trataron de seguirlo, pero el gran alboroto había succionado toda la sangre de mi cerebro, dejándome incapaz de entender lo que estaba viviendo. Revisé a Roland, que se había desplomado como una marioneta en mis brazos. No respondía, con los ojos mirando inexpresivamente hacia adelante y los labios colgando ligeramente abiertos. Comprobé su pulso y no encontré ninguno. Tumbándolo en el suelo, alineé ambas manos una encima de la otra y bombeé hasta que los tendones de mi muñeca ardieron. Luego apreté su nariz y forcé el aire por su tráquea con respiración boca a boca. No estaba funcionando. Mientras hacía esto, mis ojos recorrieron el suelo, siguiendo la fina capa de sangre y bilis que se alejaba de nosotros. Primero al baño, y luego al tocador, donde la rejilla del respiradero debajo de él ahora colgaba abierto. Alec Barnes estaba congelado en su lugar. La conmoción que distorsionó su rostro fue casi demasiado vívida para ser real, e incluso cuando llegaron más compañeros, él permaneció allí, afectado por el miedo. Roland Bull fue declarado muerto por nuestro médico forense. El motivo de la muerte: una ruptura de esófago. Se habían perforado las paredes de su garganta junto con una mandíbula dislocada.
completamente separada de su cráneo. Todavía no estábamos seguros de qué causó este desastre, ya que no se podía rastrear nada más que las secuelas del tejido arruinado. Los rumores de las posibles causas habían flotado entre el personal, pero no tenían mucho sentido. A decir verdad, no muchos de nosotros sabíamos cómo manejar la pérdida de un paciente que no hubiese estado en fase terminal. En cuanto a lo que sucedió con Alec Barnes, renunció espontáneamente y se fue sin previo aviso. Intenté tanto como pude para sacarle información, pero me mandó al carajo, sacudiendo la cabeza repitiendo que no había visto nada. Fin de la historia. Pude ver el pánico en sus ojos, como dos delgados sacos que amenazan con estallar en cualquier momento. No quedaba ni una sola partícula de esa importancia y prepotencia que se dio a sí mismo. Quizás incluso me he sentido de la misma manera que él. Tal vez vislumbré algo ese día, una forma gris y elegante que se arrastraba a través del conducto de aire abierto, membranoso, como una babosa. Pero debo evitar esos pensamientos, ordenarlos correctamente, diseccionarlos uno por uno. Esa es la única forma en que puedo mantenerme cuerdo. Sin embargo, a pesar de todo esto, la extrañeza en nuestro pabellón ha seguido circulando. Los pacientes han estado diciendo que escuchan algo en las paredes. Incluso algunos miembros de nuestro personal también lo habían informado. Un rasguño rápido e insípido proveniente de los conductos, hasta el punto en que creen que un animal está atrapado allí. Todas las veces que hemos revisado las rejillas de ventilación, no hemos encontrado pruebas de tal afirmación. Yo mismo lo he escuchado de vez en cuando, a veces incluso terriblemente cerca, justo al otro lado de la cubierta del conducto. Pero no he mirado adentro. Ni siquiera me atrevo a imaginar qué podría haber ahí. La fuente de los ruidos. El recién llegado al pabellón. Oscuros. Halloween está cada vez más cerca y espero que con todos estos videos que les estoy trayendo sea suficiente para que su temporada de terror sea magnífica y aterradora. Por favor, si te gustó esta creepypasta, déjame tu like y compártela para que yo sepa que te interesaría escuchar más de este tipo de historias. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.